hablando del fundamento, porque en realidad, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el tema y el propósito de esto? Es que nosotros nos arraiguemos verdaderamente en los fundamentos de Dios. Porque como dice el Salmo, que si los fundamentos fuesen quitados, ¿qué será de nosotros? Entonces Dios ha establecido fundamento, y me gusta y quiero compartir acerca de un cojo que fue sanado en el templo, en la Puerta La Hermosa. Así que búsquelo, por favor. De un cojo que fue sanado en el templo de la Puerta La Hermosa. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tienen? Sepa lo que leen Biblia. ¿Lo tienen? Hechos 3. Hechos capítulo 3. Verso 1 en adelante. Y póngase de pie, iglesia. Me gozo que usted esté aquí en esta noche. Quiero ahora que se acabe el culto, hablar con lo de la alabanza y todos los que quieran participar en la alabanza y en instrumentos. Quiero que se queden ahora después del culto para conversar con cada uno de ellos. Porque este año venimos con más fuerza. No con nuevas, con más. Más. Porque la fuerza no se nos ha acabado. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos a leerlo hasta el 10. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pero con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Padre, gracias, Rey de Gloria. Gracias por tu bondad y tu misericordia, mi Cristo amado. Gracias por permitirme, Padre bello, en esta noche poder compartir tu palabra. Padre, ahora yo envío tu palabra, Señor, a estos cuerpos, Rey de Gloria, que están en esta noche. Si alguno está padeciendo algún dolor, enfermedad, mi Dios de Gloria, reciba sanidad en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Por sus llagas usted es sanado. Padre, gracias, mi Cristo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hemos estado hablando del 31 de diciembre acerca de los fundamentos. Y no quiero salirme de ese tema, porque ciertamente Dios necesita poner unas bases firmes en cada uno de nosotros. Y esas bases solamente las puede poner el Espíritu Santo, la persona que Él envió para guiarlo a ustedes a toda la verdad. Y lo que me impresiona de todo esto es que estos hombres, como decía Hurtado, eran hombres rústicos, eran hombres del vulgo, eran hombres de repente sin conocimiento, eran pescadores. Y la Biblia dice que Pedro y Juan habían entendido de que la oración era algo bien primordial en la vida de ellos. Y cuando vemos la vida de Jesús, dice que Jesús les enseñaba a ellos
la necesidad de orar sin cesar. Y ellos le preguntaron una vez, o los discípulos, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan tantas veces y los tuyos no? Y Jesús le dijo, los que están de fiesta no pueden ayunar, pero van a venir días en el cual el esposo les será quitado y van a ser días de ayuno y de oración. Estos hombres que caminaron con Jesús, Jesús los llevaba a un lugar siempre desierto. Después que había milagros, después que se hacían las señales, los prodigios, la Biblia dice que Jesús los llevaba aparte. Y aparte Jesús les enseñaba lo que querían decir las parábolas. Y muchas veces Jesús los reprendió, muchas veces Jesús los regañó, muchas veces Jesús les habló fuerte. En una ocasión Jesús le dice, si ustedes se quieren ir, váyanse. Pero Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? O sea, Jesús estaba formando en ellos el carácter de Dios. Y cuando tú tratas de formar el carácter de Dios en una persona, créalo que vendrán momentos difíciles y esa persona nunca se va a apartar de Dios. Y Jesús se estaba llevando a ellos al conocimiento de lo que es estar con Dios. Y la Biblia dice que Jesús subía al monte y llevaba a sus discípulos y oraba. Y en ese lugar ellos veían la gloria, la maravilla, veían todo lo que Jesús hacía en ese lugar, lo que Dios le mostraba. Pero llegó un momento en el cual Jesús había sido apartado de ellos ya. Ya Jesús había sembrado o puesto el fundamento en la vida de cada uno de ellos. Antes que Jesús fuese crucificado, ellos salieron huyendo. Ellos negaron al maestro. Ellos se fueron a sus labranzas. Unos se fueron a pescar, otros se fueron a Emaús. Pero la Biblia nos habla de que cuando Jesús resucita de entre los muertos, Jesús le da ordenanzas y mandamientos a los discípulos. Y los discípulos, creyendo en la palabra que el Señor le había dado, en obediencia fueron a Jerusalén, al templo, al aposento alto. Y ahí estaban unánimes, estaban juntos, ¿qué? En oración, esperando, ¿qué cosa? La promesa que Dios le había dado. Y ahí estaban unidos en oración y de repente dice la Biblia que vino un estruendo como de agua, de muchas aguas, y la casa se llenó y todos fueron hablando en otras lenguas. Y dice que los que estaban ahí estaban escuchando a esta gente hablar en otras lenguas. Y todos glorificaban a Dios en ese lugar. Pero llegó un momento en el cual que el fundamento de Dios ya estaba colocado en la vida de ellos. Y dice que Pedro y Juan, ellos subían a la hora de ¿qué? De la oración. Había un tiempo estipulado para la oración en ese lugar. Y dice que ellos iban de camino, iban contentos, mirando que iban diciendo a la gente, Cristo te ama, hey, Dios te bendiga, Cristo viene pronto, arrepentido. Yo me imagino que ellos iban caminando, porque en ese tiempo no había carro, había caballo. Y ellos iban caminando contentos, alegres. ¿A qué? A la hora de la oración. Y qué lindo es que cuando Dios pone un buen fundamento en tu vida, cuando tú vienes para la casa de Dios, tú vienes alegre, vienes contento. ¿Por qué? Porque vienes a estar con Él. Y cuando tú vienes con esa disposición, bendito sea el nombre de Jesús, algo tiene que suceder. Y eso fue lo que pasó en este momento. Cuando estos dos hombres iban ¿a dónde? A la iglesia, iban a la hora de la oración, iban caminando. Pero acontecía algo. Habían unos hombres, unas personas o una familia. De repente no tenían trabajo. Estaban pasando por momentos difíciles. Y ellos dependían ¿de quién? De ese cojo. Porque muchas veces, aunque usted no lo crea, hay gente que depende de esa gente. ¿Por qué? Porque dice que lo traían todos los días. Todos los días lo traían ¿a dónde? Al templo. Y lo ponían en la puerta que se llama La Hermosa. Y mucha gente entraba por esa puerta.
Y dice la Biblia que él les pedía limosna. Ellos lo traían a ese lugar con ese propósito. ¿De qué? De pedir limosna. Pero lo que no sabía aquellas personas que dependían de ese cojo, de repente dependían de él, de lo que él ganaba, no sabían que ese era el último día en la cual ellos iban a depender de él. Era el último día en la cual ellos iban a traer a este hombre a esa puerta la hermosa para que pidiera limosna. Ellos no lo sabían. Ellos lo llevaban, me imagino, y cuando terminaban que lo recogían, ellos contaban y dicen, wow, te fue bien hoy. Qué lindo, mañana te llevamos de nuevo, y ahí repartían entre ellos. ¿Por qué? Porque el que está llevando está haciendo un trabajo también, ¿me explico? Pero lo que ellos no sabían de que ese día Dios iba a poner un fundamento en la vida de ese cojo. Ellos no sabían eso, de que Dios iba a poner una base en ese cojo, en ese paralítico. Ellos no lo sabían, pero ellos llevaron al hombre a ese lugar. Pero Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, a la novena, y era traído ese cojo. Dice, pero este cojo dice que le pidió limosna, porque él estaba mendigando. Ese era su trabajo, mendigar, pedir. Y la Biblia nos relata de que cuando Pedro y Juan le dicen, míranos, me imagino que él se puso alegre, se puso contento, porque bueno, voy a recibir algo bueno de estos hombres, porque me está diciendo que me mire. Pero dice la Biblia que Pedro y Juan le dijeron, míranos, y él sí estuvo atento, esperando que recibir algo. Y cuando Pedro le dice, mira, yo no tengo plata ni tengo oro, pero tengo algo mejor para ti. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret y anda. Y dice la Biblia que él declaró esa palabra. ¿Sobre quién? Sobre ese paralítico. La declaró, pero no la dejó ahí, sino que le extendió la mano y lo levantó. Porque muchas veces nos pasa a nosotros que oramos por el paralítico, pero esperamos que él se levante solo muchas veces. Pero la Biblia dice que Pedro y Juan dice que lo agarraron de la mano y lo levantaron. Ellos hicieron un acto de fe. Y cuando levantaron al hombre, dice que los tobillos se le enderezaron. Y dice que él entró ¿a dónde? Al templo a alabar y a glorificar a Dios. Y la gente lo miraban y decían que este era el cojo que se sentaba a la puerta, y la gente estaba maravillada de lo que había acontecido en ese lugar. Este hombre no tenía un buen fundamento. Este hombre estaba paralítico. Este hombre no dependía de él mismo. Este hombre alguien tenía que traerlo. Pero este hombre que estaba allí, habían dos hombres con fundamento puesto por Jesucristo, que iban a poner un fundamento en la vida de este hombre. Y hay mucha gente que está esperando por usted. Hay mucha gente sin fundamento allá afuera. Hay mucha gente que necesita que la iglesia, el refugio, le ponga una buena base para que ellos puedan levantarse y andar. Están esperando ¿por quién? Por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un buen fundamento. El fundamento es Cristo. Y como ustedes tienen a Cristo, ustedes pueden colocar ese fundamento sobre muchas personas. Pero tenemos que empezar a hacerlo. Tenemos que empezar a trabajar en pro a eso. Hay gente que no depende de ellos mismos. Hay gente que dependen de otro, como aquel paralítico. Dice la Biblia que Jesús llegó a una casa. Estaba en un lugar, bendito sea el nombre de Jesús. Dice que la gente se agolpó en ese lugar donde Jesús estaba. Y traían 4 hombres, traían a un paralítico, cada uno agarrándolo por una esquina. Y llevaban al paralítico, pero cuando llegaron a la puerta no pudieron entrar. Ese paralítico no tenía fundamento. Estaba tirado en cama. No podía caminar. De repente no tenía la fe. Pero estos 4 hombres que de repente habían visto la gloria de Dios, tenían un fundamento en su vida. Y le dijeron al paralítico, nosotros te vamos a llevar donde Jesús, porque Él es el único que te puede levantar. Y dice la Biblia que ellos lo agarraron, pero cuando llegaron al lugar había un impedimento.
Y muchas veces el enemigo trabaja de esa manera para tumbar la fe a la gente. Muchas veces Satanás trabaja de esa forma, pone impedimentos en nuestras vidas, en nuestro caminar, para matarnos la fe. Pero cuando tú tienes un buen fundamento, aunque haya impedimentos, tú te levantas y le quitas el techo y bajas el problema a Jesús. Ellos vieron ese impedimento. Ellos no podían pasar. Era imposible pasar y llegar donde estaba Jesús. Yo me imagino que era como 50 metros. Ellos tratando de caminar con ese paralítico porque mucha gente rodeaba a Jesús. Pero ellos dijeron, nosotros tenemos que hacer la obra. Dios nos llamó a hacer este trabajo. Así que cuando ellos llegaron a ese lugar, ellos se treparon en el techo. ¿Usted se imagina eso? ¿Cómo trepar a un paralítico por el techo si uno solo es un problema? Uno solo subirse al techo aquí, si no pones una escalera ahí, no te subes. ¿Cómo lo hicieron ellos? Yo no lo sé. La Biblia no lo registra, pero dice la Biblia que ellos no miraron el impedimento, sino que vieron el milagro que Dios iba a hacer. Y muchas veces nosotros vemos el impedimento y no estamos viendo el milagro que Dios quiere hacer en tu vida, en la vida de cada uno de los que están alrededor tuyo. Dios quiere hacer algo, pero necesita gente con fundamento. Necesita gente que se atrevan, que no tengan miedo, que no tengan pena de declarar lo que Dios quiere hacer con las otras personas, porque ya lo hizo contigo, pero lo quiere hacer con los tuyos también. Dice que estos hombres llegaron y se subieron al techo y quitaron una hoja de zinc y trataron y dice, no cabe por ahí, vamos a quitar otra, y quitaron otra hoja de zinc. No, ese tipo no había zinc, pero lo que había, y empezaron a quitar el tejado. Dice que cuando quitaron eso y empezaron a bajar al paralítico, dice la Biblia que cuando Jesús vio la fe de ¿quién? Del paralítico. No, la fe de los que lo estaban bajando. Cuando Jesús vio la fe de los 4 que estaban bajando al paralítico, lo primero que Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque más que una sanidad del cuerpo, nosotros necesitamos que Dios nos perdone nuestros pecados. Porque la sanidad del alma es la más importante, porque este cuerpo se va a deshacer. Pero cuando tú tienes un alma sana es porque tú tienes un buen fundamento en tu vida. Que aunque te hieran, tú sigues perdonando. Aunque te injurien, tú sigues amando. Aunque te garnateen, tú sigues perdonando. Porque tienes el fundamento de Dios en tu vida. Y cuando tú tienes ese fundamento, no importa quién te hiera, tú sigues amando. Y eso es importante, amados hermanos. Entonces este hombre, Jesús le dice, hey, tus pecados te son perdonados. Pero siempre va a haber gente a tu alrededor que va a querer congraciarse. Pero Dios conoce los pensamientos de quién, de las personas. Y dice la Biblia que estos hombres empezaron a cavilar dentro de sí. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y mucha gente va a pensar así de ustedes. Por eso no es bueno a veces contarle todo lo que Dios te muestra a la gente. Por eso a veces es bueno mantener el secreto que Dios te da. ¿Saben por qué? Porque cuando tú empiezas a hablar a la gente, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me hizo, la gente empieza ¿cómo se llama? A apartarte un poco, porque ¿quién se cree este? Y así hablaron de Jesús. ¿Quién se cree este? ¿Quién es este que perdona pecados? Y Jesús le dijo, ¿por qué caviláis dentro de vosotros? ¿Por qué pensáis eso dentro de ustedes? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Para que ustedes vean que el Hijo de Dios tiene autoridad en la tierra. Le digo al paralítico, levántate, toma tu lecho. Y dice que el paralítico se levantó. Y cuando el paralítico se levanta de eso, dice que él toma su cama, su lecho, se la pone y va por fuera. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros avancemos. Que no nos quedemos allí. O sea, cuando Dios pone un fundamento bueno en tu vida, tú tienes que avanzar. Dios no puso fundamento para que tú te quedes ahí, sino para que tú avances. ¿A qué? Avances a la meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es la meta de cada uno de ustedes? ¿Cuál es la meta?
¿Cuál es su meta, iglesia? Y a casa. Vuelvo a casa, vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llama por mi nombre, aunque conoce mi pasado, aún así me acepta. O sea, mi meta es llegar a casa. Yo estoy aquí porque quiero volver a casa. Yo quiero volver al lugar que Él predestinó para nosotros. Yo quiero ir para ese lugar. Entonces, esa tiene que ser la meta. Entonces, Dios le dice a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Él no le dijo: quédate aquí a seguir escuchándome. Él se levantó, él tomó su lecho y empezó ¿qué? A andar, empezó a caminar. Y después que él salió de esa multitud, de ahí para allá fue otra cosa. De ahí para allá me imagino yo que él empezó a declarar a la gente las maravillas que Dios había hecho con él. Entonces, cuando Dios hace algo en tu vida, no puedes quedarte callado. Cuando Dios hace algo en tu vida, tú tienes que proclamarlo. La gente tiene que darse cuenta que Dios hizo algo en ti. Entonces, ese fundamento que tenían estos hombres, dice que ellos subían a la hora de la oración. O sea, que eran hombres de oración. No eran cualquier hombres. Eran hombres sumergidos, ¿a dónde? En la presencia de Dios. Eran hombres que amaban estar en la casa de Dios. Eran hombres que les gustaba estar con Dios. ¿Por qué? Porque fue el ejemplo que el mismo maestro le dio a ellos. Y cuando tú tienes ese fundamento en tu vida, lo único que tú piensas es estar con Él. Es estar en su casa. Es alabarle, es glorificarle, es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Es agradable, es buena y es perfecta. Y cuando tú sientes que esa voluntad es agradable y perfecta, tú no quieres parar de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay un fundamento sobre ti. Y ese fundamento está basado en la oración. Dice la Biblia que Jesús necesitaba ser fortalecido, porque venía el momento crucial de morir por los pecadores. Y Jesús subió ¿a dónde? Al monte. ¿A qué? A orar. Jesús era un hombre de fundamento, pero a pesar que era un hombre de fundamento, necesitaba ser fortalecido. ¿Cuánto más nosotros que somos seres humanos rústicos, como dice Hurtado, no vamos a necesitar ser fortalecidos también? Yo necesito ser fuerte, fortalecido, ¿qué? ¿A dónde? En la presencia de Dios. Porque es en la presencia de Dios donde yo voy a recibir nueva fuerza, donde yo me voy a levantar cada día y le voy a decir: Padre, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Y cuando salgo a la calle, salgo con fuerza, salgo fortalecido, salgo lleno del Espíritu Santo. Y estos hombres tenían ese fundamento que era la oración. En la oración hay poder. Hay poder. Estos eran hombres de oración. Dice, cuando vieron a ese hombre ahí tirado, yo me veo que ellos se indignaron. ¿Qué tiempo tiene este hombre estar aquí? Todo el mundo entraba por esa puerta a estar con Dios. Pero qué lindo que llegaron dos hombres que iban a solucionar el problema de este hombre. Y cuando vieron a este hombre tirado, le dice: ve acá, levántate. No es tiempo de que estés postrado. Es tiempo de que te levantes y empieces a alabar y a glorificar a Dios. Y dice la Biblia que dice que y saltando se puso en pie el cojo. Dice, y anduvo y entró ¿con quién? Con ellos. ¿Con ellos a dónde? En el templo. Y andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo vio. Todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo vio la maravilla que había acontecido en ese lugar. Esta gente no estaban acostumbrados a ver estas cosas. Desde que Jesús llegó a ellos, ellos empezaron a ver las maravillas, la gloria de Dios. Pero cuando Jesús se fue, ellos no empezaron a ver eso. Eso como que se había apagado. Pero cuando estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo, la gloria de Dios empezó a manifestarse. Dios necesita llenar a su iglesia del Espíritu Santo.
Dios necesita que usted se llene del Espíritu Santo. Porque solamente el Espíritu Santo, iglesia, escuche bien, te va a guiar a toda la verdad. Solamente el Espíritu Santo te va a enseñar las cosas que tú tienes que hacer. Solamente el Espíritu Santo te va a mostrar, te va a revelar todo lo que tú y yo necesitamos. Es el Espíritu Santo, no es hombre. Dice la Biblia que Pedro tenía hambre. Y mientras Pedro le preparaban algo, dice que él subió ¿a dónde? A la azotea. ¿Qué fue a hacer a la azotea? A orar. ¿A estar con quién? Con Dios. Porque cuando tú tienes un fundamento sólido en tu vida, lo único que tú quieres hacer es estar con Dios. Y dice que Pedro subió a la azotea para orar mientras le preparaban algo. Pero había un hombre también que no tenía fundamento, pero oraba, ayunaba y daba limosna, pero no tenía un buen fundamento, le faltaba el fundamento. ¿Y ese quién era? Cornelio. Cornelio estaba en su casa, ya en su palacio, era un principal. Y dice la Biblia que un ángel se le apareció a Cornelio. ¿Y qué le dijo a Cornelio? Tus limosnas y tus oraciones han subido a memoria de Dios. Haz ir a Jope. Ahí hay un hombre que va a poner un fundamento sólido en tu casa. Ahí hay un hombre que va a colocar un fundamento. Tú oras, tú ayunas, tú das limosna, tú ayudas a los pobres, pero te falta el fundamento que es Jesucristo. Y dice la Biblia que cuando este hombre pasó la visión y mandó a buscar a Pedro, dice que Pedro no dudó en ir. ¿Donde quién? Donde estaba Cornelio. Y le dice, ¿por qué razón tú me has hecho venir a mí aquí? Y dice que Cornelio empezó a contarle todo lo que había sucedido. Y Pedro dice, veo que Dios no hace acepción de personas, que en todo lugar se agrada del que le teme y le alaba. Dios no hace acepción de personas, iglesia. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todo el mundo. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a todos. Dios nos ama. Pero dice que Cornelio era un hombre que de oración. Cornelio era un hombre de ayuno. Cornelio era un hombre que daba limosna, que ofrendaba, que ayudaba a los paralíticos, me imagino yo. Cornelio era de esa gente que miraba la necesidad de otro. Cornelio era de eso, pero le faltaba el fundamento, le faltaba Jesucristo. Tenía un buen corazón. Pero cuando mandó a buscar a Pedro, dice que Pedro llegó donde estaba él. Y cuando Pedro empezó a predicarle la palabra y a hablarle de Jesucristo, la resurrección y de todas estas cuestiones, dice que el Espíritu Santo descendió. Qué lindo que esos tiempos puedan volver a la iglesia de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando Pedro llegó, dice que Cornelio tenía reunido a toda su familia y a todos sus allegados y parentelas. Los tenía reunidos ¿dónde? En la casa. Y cuando Pedro llega y Pedro ve eso, Pedro se asombra. Y lo primero que Pedro dice, tú sabes cuán abominable es para un judío juntarse con los gentiles. Pero a mí me ha mostrado Dios que no llame inmundo lo que Él ha santificado. Así que, ¿por qué razón me has hecho venir aquí? Y él empezó a contarle todas las cosas, dice. Y cuando contó, entonces Pedro abrió su boca. Y cuando Pedro abre su boca, dice que el Espíritu Santo descendió. Ahora dice que hay que anhelarlo. Hay que buscarlo. Pero en esos entonces, tú predicabas, la gente se compungía y eran llenos del Espíritu Santo. Era gente que se ocupaban en la oración. Era gente que buscaban a Dios. Era gente que anhelaban estar con Él. Eran gente que si era la hora novena de la oración, ellos llegaban antes. Esto es una pequeña piedrita para que usted lo sienta. Sí, iglesia. Cuando usted tiene un buen fundamento en su vida, usted no llega después de la oración. Usted llega antes de la oración.
Cuando tienes un buen fundamento, los músicos, la alabanza, ellos están antes que el culto empiece. Porque ustedes son ministros del altar. Ustedes no son ni músicos ni artistas. Ustedes llegan temprano. El liderazgo llega antes. ¿Por qué? Porque tiene un buen fundamento. Cuando tú tienes un fundamento, antes que las cosas empiecen, tú estás allí. Ahí tú estás, antes que las cosas empiecen. Porque tú quieres recibir todo lo que Dios tiene para ti. Tú quieres todo. Pero cuando tu fundamento está más o menos ahí, tú llegas a la hora que tú quieres. Necesitamos colocar un buen fundamento en nuestras vidas. Necesitamos colocar un buen fundamento en nuestras vidas. Hay que hacerlo. Y esto se aprende. La Biblia dice que Jesús aprendió la obediencia. Él aprendió obediencia. Jesús, eso se aprende, pero se logra con esfuerzo. Yo me esfuerzo a hacer la voluntad de Dios. Me paro temprano, me visto temprano y voy a la casa de Dios. ¿A estar con quién? Con Dios. Cornelio tenía principios, pero no tenía el fundamento, que era Jesucristo. Pedro llegó a esa casa y puso el fundamento, la base. Llegó el Espíritu Santo, dice que todos hablaron en otras lenguas. Y Pedro dijo, aún sobre los gentiles también reciben la misma promesa que Jesús nos dio a nosotros. Tenemos las mismas promesas que ellos. Jesús tiene cielo nuevo y tierra para ellos, para nosotros también. Hay un cielo, hay una tierra nueva. Si pones un fundamento en tu vida, tú vas a llegar a ese lugar. Hay un lugar que Jesús preparó para nosotros, iglesia. Por eso Él te dice, no se turbe tu corazón. Y mucho menos tengan miedo. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay un lugar especial, iglesia. Prepárate para llegar a ese lugar. Pero pon una buena base sobre tu vida. Pon un buen fundamento sobre tu vida. Porque ese fundamento va a determinar la calidad de hombre y mujer que usted es. Póngase de pie, iglesia. Dice que Pedro y Juan subían a la hora de la oración.